Hola, en este video damos inicio al tema de porcentajes. Para esto dijimos en el inicio de curso que teníamos un ejemplo que queríamos, quería hacerlo para este tema de porcentajes, que era en la parte de cómo eximirse. Entonces decía que para eximirse de la evaluación final del curso se requiere tener como mínimo un 90% de rendimiento en la escolaridad, la cual representa un 60% de la evaluación total. Entonces, esto es rendimiento y este es el porcentaje que representa esta escolaridad de una totalidad de un curso. O sea, es un 60% de un 100% del curso. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de la escolaridad debo tener para poderme exhibir en el curso? Entonces, eso ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Lo que quiero es simplemente hacer el cálculo para que veamos cómo uno puede usar porcentajes en cualquier situación. Entonces, también para poder trabajar los decimales, los porcentajes, perdón, tenemos ciertas cantidades numéricas que se relacionan directamente. Entonces, por ejemplo, iniciamos con las fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una expresión que divide dos números enteros. Enteros, recuerden que son números exactos. 4, 10, 8, 2. Pueden ser valores negativos, pero en este caso queremos simplemente decir una fracción. Ahora, esos números enteros pueden ser cualesquiera, dijimos, pero el denominador, es una cantidad que no puede ser cero. No puede ser cero porque nosotros no podemos dividir algo entre cero porque queda indefinido. Entonces, esa es la única, el único cuidado que hay que tener acá. Entonces, una fracción puede ser un medio, una fracción puede ser 3 quintos, una fracción puede ser 2 octavos. Recuerden que siempre que tengan una fracción donde el numerador y el denominador se pueden simplificar, ustedes lo hacen. Entonces, ¿qué sería? Que esto tiene mitad que es 1, esto tiene mitad que es 4. Entonces uno puede decir que eso es equivalente a un cuarto. Ahora, ¿qué también puede ser una fracción? Una fracción puede ser una cantidad entera, 4 por ejemplo. Pero 4 se convierte en fracción porque toda cantidad entera dividida entre 1 es la misma cantidad. Entonces, una forma de representarla como fracción es así, dividiendo entre 1. Entonces, para que vean que también un número o una cantidad entera se puede escribir como una fracción. Ahora, el decimal. Decimales son aquellas cantidades que ya no precisamente son enteras. Entonces, por ejemplo, tenemos 0,3. Eso sería una cantidad decimal. Otra, 0,5. Puede haber cantidades que sean mayores que la unidad, 1,4, por ejemplo. O, como dijimos, negativas. Pueden tener más decimales, 3,25. Inclusive pueden tener expansión decimal infinita periódica o infinita no periódica. ¿Qué es una expansión decimal infinita no periódica? Por ejemplo, el número pi. El número pi es equivalente a decir 3,14, 15, 92 y ahí seguirá. En una expansión decimal infinita no periódica. Eso significa que los decimales, los valores después de la coma, no tienen un patrón, no se repiten. ¿Y qué sería una expansión decimal infinita periódica? Por ejemplo, la cantidad 0,3333 y sigue en el infinito repitiendo ese valor 3. Eso se puede expresar para simplificarlo como 0,3 y lo que hacen es poner una rayita o un punto sobre el número que quieren que se repita. Entonces hay muchas formas de representar números en simplificaciones de expansiones o expresiones que son infinitas periódicas, pero no vamos a mencionar eso ahorita. Después están los porcentajes. Y un porcentaje, mencioné la fracción y el decimal porque se relacionan directamente con el porcentaje. En porcentaje uno dice normalmente me queda un 50% de la batería del celular, por ejemplo. Entonces uno lo ve en el celular, ahí tiene en la parte de arriba tiene el numerito expresado de cuánto le queda batería, o a veces uno lo ve
qué sé yo, que les aparece una carajada así y trae como unos espacecitos, como unas rayitas, y cuando está lleno están todas de color negro. Cuando está a media batería, qué sé yo, por ahí, solo le llenan algunas de las cajitas que aparecen ahí. Eso es lo que nos dice es que ya vamos perdiendo la batería. Entonces, son cosas que uno relaciona directamente. Y precisamente eso es lo que quería decir ahorita. A veces uno tiene eh, un, una representación numérica, que vamos a verlo como ejemplos, que no siempre lo vemos directamente como números, sino que lo relacionamos en cosas cotidianas. Entonces, por ejemplo, tenemos este instrumento. Es un instrumento que se llama manómetro, se usa para medir presión y puede tener diferentes escalas. Aquí trae kilopascales en rojo y libras en negro. Ahora, esto se los doy simplemente para decir que esta aguja que está por acá nos indica la presión que hay desde un valor mínimo hasta un valor máximo de capacidad que nos puede medir este instrumento. Entonces, esto puede ir subiendo, 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 pero cuando llega a 300 ya no va a subir más. Significa que la unidad máxima que esto puede marcar es 300. Pero de ahí para atrás uno podría ver cualquier valor que represente este manómetro. Después, por ejemplo, este termómetro. Un termómetro nosotros lo tenemos, depende también en qué unidades se esté midiendo. En este caso es en grados Celsius. Entonces decimos que esta cantidad es nuestra cantidad cero. De aquí para arriba mide cantidades positivas. De aquí para abajo mide cantidades negativas. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, la refrigeradora tiene el congelador a niveles bajo cero. Entonces podemos decir que está en, qué sé yo, menos 8 grados por acá. O uno está en un ambiente donde la temperatura va a ser positiva, qué sé yo, no es lo mismo la temperatura en San José que en Guanacaste. Entonces en San José puede que esté por aquí en 18 grados, en Guanacaste puede que esté por los 28 o 30 grados. Entonces depende de donde uno esté, esa temperatura, que es lo que se ve en rojo, que es el mercurio, es lo que nos va a marcar la cantidad que hay de calor o de temperatura en ese lugar. Ahora, esto es una escala que está midiendo en este caso de menos 30 a 40 o a 45 más bien, pero depende de las unidades que uno quiera medir, es lo que uno va a observar. En este caso, este es un reloj. El reloj tiene tres agujas. Entonces, la aguja corta, que es esta, es la que nos mide las horas. Bueno, todos sabemos cómo funciona un reloj, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que una unidad con esta corta sería pasar de 10 a 11. Si usamos esta otra aguja, que es la más larga, nosotros decimos que esa aguja lo que nos mide son estas diferencias que van por acá. Entonces son minutos. Entonces, ¿cuántos minutos tiene esto? Tiene 60 en una vuelta entera. Si uno quiere ver una unidad, uno dice desde aquí hasta llegar ahí mismo. Y está separado en 60 eh, espacios. Y después tenemos esta otra agujita roja. Esa aguja roja lo que nos mide son los segundos. Entonces, segundos va a ir moviéndose también en una unidad de una vuelta entera, pero cada segundo se va cambiando de una unidad a la que sigue. Y ahí nos dice, mi unidad es 60 segundos. En los minutos, mi unidad es 60 minutos. En las horas, mi unidad es una hora. Entonces, ¿qué dice uno cuando la aguja de las horas da una vuelta entera? Uno dice, han pasado 12 horas, o sea, es mediodía. Entonces, para que sea una unidad diaria, tendría que hacer el ciclo dos veces. Entonces, depende de lo que uno quiera medir, así es como tiene que ir interpretando. Y todo esto son cantidades numéricas, son cantidades fraccionarias, numéricas, decimales, porcentuales, pero uno no siempre las relaciona directamente con la matemática. Después, este me gusta mucho. Este es el medidor de la gasolina del carro. Entonces, este es lo primero que vemos cuando, por ejemplo, vamos a hacer un viaje a la playa. Entonces, nosotros nos montamos al carro
y vemos cuánto está marcando esa aguja, y con eso podemos decir, bueno, si llego o no, mejor paso de una sala gasolinera porque no me da el chance de llegar a la playa con lo que tengo de gasolina. Entonces vean qué interesante en este caso, aquí mi unidad es donde decimos F, que está lleno, full, ¿verdad? Y este es H, le dicen, empty. Entonces decimos que tiene una, 2, 3, 4 y 5 líneas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Aquí no siempre se marca, pero dice un medio. Ahí estamos a mitad de tanque, o sea, a mitad de la unidad. Este nos dice que es un poquito de gasolina lo que tenemos. Y si lo vemos numéricamente, o sea, en forma matemática, decimos que si esto es un medio, este va a ser la mitad de un medio. ¿Y la mitad de un medio cuánto es? Entonces uno dice un medio dividido entre 2. Si uno hace una expresión de fracción compleja, uno multiplica extremos y multiplica medios y dirá 1 por 1 es el numerador 1 y 2 por 2 es el denominador 4. O sea, es un cuarto de tanque. Aquí tenemos un cuarto de tanque y por acá tenemos 3 cuartos de tanque. Igual se puede hacer la operación matemática para ver cuánto es esa cantidad, pero aquí podemos ver en forma fraccionaria cuánto tenemos de lo que es una unidad entera, que sería esta cantidad. Esto es 0, esta es la unidad y ahí está cualquier valor en medio de esa cantidad entera. Entonces, aquí está visto desde el punto de vista fraccionario, pero uno también puede hablar de un porcentaje. Por ejemplo, si uno está a la mitad del tanque, uno que dice, ¿cuánto me queda el tanque? Me queda el 50% del tanque. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo relacionar porcentajes con decimales o con fracciones. En este otro ejemplo, tenemos una jeringa. Entonces las jeringas, depende de la unidad que tengan, también uno mide los mililitros o los centilitros o lo que uno quiera medir. Depende de qué y para qué se esté usando la jeringa. Entonces en este caso nos dicen que aquí hay una unidad, aquí hay 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades de qué? De mililitros. O sea, son 5 mililitros. Entonces depende de lo que uno ocupe, uno va a llenar la jeringuita acá, absorbiendo con el émbolo, y nosotros vamos a tener la cantidad que se requiera para alguna situación. En esto, una probeta, por ejemplo, ven que este mide también mililitros, dice por acá, y depende del tamaño de la probeta, uno puede medir cantidades que llegan hasta cierto valor, ¿verdad? Entonces se usa mucho para laboratorio, bueno, solo en laboratorio se usa, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre si uno quiere hacer una mezcla de aceite con gasolina para ponerle a un motor de una máquina de cortar zacate. Entonces a uno le dicen, esa máquina tiene que mezclar aceite en la gasolina para que funcione bien el motor. Entonces dicen que por cada cierta cantidad de gasolina hay que poner tantos mililitros de aceite. Entonces a uno le dicen que son 100 mililitros de aceite por cada litro de gasolina, uno tendría que llegar hasta acá por cada tanque de 1 litro de gasolina que tenga. Entonces esto que llene acá lo va a poder vertir acá para poder tener la mezcla que uno quiere. Aquí, bueno, podemos ver varios tamaños de probetillas, ahí un ejemplo. Y este también me gusta mucho mencionarlo. Ven que estos son pastillas. Las pastillas pueden tener diferentes formas. Entonces vean que estas tienen una ranurita a la mitad. ¿Eso qué significa? Que a uno le dicen, tómese media pastilla de tantos mililitros o miligramos cada 8 horas, por ejemplo. Entonces si uno agarra esta pastillita y tiene que tomarse la mitad cada 8 horas, significa que donde uno la aparta, tenemos aquí la mitad de la pastilla y aquí la otra mitad de la pastilla. Entonces son formas en las que vemos también lo que decía, cantidades numéricas. Y si es la mitad es un 50% primero y un 50% después, qué sé yo. Y si es en decimales, uno lo que hace es mencionar las cantidades en cantidades decimales. Entonces, ¿qué hace uno? Divide 1 entre 2 es 0,5. Entonces eso lo hacemos en calculadora. Hay forma de hacerlo manual, una división, pero tenemos la calculadora, no hace falta dividir en forma manual. Después está el concepto de la fracción unitaria. Entonces teníamos que la fracción unitaria es una cantidad unitaria, 1. Esa cantidad unitaria
se puede expresar como 1 entre 1, viéndolo como una fracción, como les dije hace un rato con el 4 sobre 1, o podemos expresarlo como cualquier cantidad que sea unitaria en la forma, qué sé yo, 3 sobre 3, 5 sobre 5, 7 sobre 7. ¿Por qué así? Porque decimos que la fracción unitaria es la que da 1. Entonces, para que una cantidad nos dé 1, tenemos que dividir esa cantidad entre la misma cantidad. Y esto es lo que nos dice en cuántas partes podemos separar algo. Entonces, por ejemplo, 3 entre 3, ¿qué significa? Que nosotros tenemos, qué sé yo, el signito este de Mercedes-Benz. Y tenemos, esta es una parte de cuántas, de 1, 2, 3. Pero si yo quiero toda la unidad, yo digo una parte y otra parte. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto representa cada una de ellas? Un tercio del total. Pero la fracción unitaria es la que nos dice cantidad entre esa misma cantidad. La fracción propia es lo que les decía. Una fracción propia es una fracción que tiene el numerador, que es la parte de arriba, más pequeño que el denominador, que es la parte de abajo. Entonces, se dice que es propia cuando tenemos 2 de 8. Por ejemplo, que dijimos hace un rato. Uno puede simplificar esta fracción y llega a 1 entre 4, un cuarto. Pero aquí estamos diciendo eso, que si nosotros tenemos una ventana, por ejemplo acá, con un marco ahí en medio, decimos que uno de estos espacios nos genera la fracción un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque es 1 de 4 valores posibles. Luego está la fracción impropia. La fracción impropia es en la que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 cuartos. Aquí nos pasamos de la unidad. Entonces ya tenemos que el numerador es más grande que el denominador. Eso es lo que se conoce como fracción impropia. Los números mixtos es una forma de representar la fracción impropia, pero como una cantidad más simplificada. Por ejemplo, un número mixto es este: 3 y un medio. 3 y un medio significa que tenemos 3 cantidades enteras y media de otra siguiente unidad. Uno puede convertir un número mixto a un número impropio o viceversa de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, 3 y un medio se convierte en un número mixto diciendo la parte entera, que es 3, se multiplica por el denominador de la fracción, que es un 2 en este caso, y le sumamos el numerador de esa fracción, 1. ¿Y esto cuánto sería? 3 por 2, 6, más 1, 7. Pero la cantidad como impropio sería 7 entre el denominador que tenemos acá, 2. 7 medios. Ahora, esa es la forma en la que uno representa un número mixto como impropio. Y vimos que el impropio tiene el numerador mayor que el denominador. Entonces aquí se aprecia, 7 es mayor que 2, numerador mayor que denominador. Uno puede convertir un número impropio a un número mixto haciendo lo siguiente. Uno tiene la cantidad del denominador como cantidad de veces que uno puede repetir para poder tener una cantidad exacta. Entonces decimos, ¿cuántas veces cabe el 2 en 7? 7 es el numerador. Entonces el 2 en 7 cabe 2, 4, 6 y ya no cabe más. Entonces 2, 4, 6 hice 3 veces 2. Entonces uno dice 3. ¿Y cuánto sobró? Entonces de 6 a 7 sobra 1. Entonces ese 1 que sobra lo ponemos en el numerador entre el 2 que está en el denominador. Entonces 3 y un medio. Entonces, por ejemplo, este otro. Si tenemos, qué sé yo, 12 quintos. Y yo quiero expresar eso como un número mixto. Entonces yo digo, ¿cuántas veces cabe el 5 en 12? 5 y por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, 5 por 3 ya se nos pasó. Entonces decimos 5 por 2, 10. Entonces son 2 veces que cabe. Y de 10 a 12
hay 2. Y esto lo dividimos entre el denominador, que es 5. Entonces decimos 2 y 2 quintos. Esa es la forma de representar un número impropio como un número mixto. Y aquí también es importante ver diferencias en lo que llamamos una unidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos una unidad como un chocolate, por ejemplo, que esté separado en esta cantidad de pedacitos, digamos que todos son del mismo tamaño. Entonces, si yo me como estas cantidades, o sea, esos cuadritos del chocolate, entonces puedo hacerme dos preguntas: ¿cuánto me comí o cuánto me queda? Entonces, ¿cuánto me comí? Digamos que lo que me comí es lo que está en negrito. Entonces me comí, expresado como una fracción, me comí 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos de... ¿Y cuántos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. 5 de 10. Estoy diciendo que al simplificar esto, quinta 1, quinta 2, me comí la mitad del chocolate. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos diciendo. Y vean que aquí no se aprecia bien esa mitad, porque dijimos 4 cuadritos y uno por acá. Pero ¿qué tal si uno, en lugar de comérselo en esa forma, se lo come en esta otra forma? Entonces decíamos que eso tiene 1, 2, 3, 4 unitas. Eran 1, 2, 3, 4. Y son 5 cuadritos. Entonces uno se come 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí ya se aprecia bien que la mitad es lo que nos estamos comiendo del chocolate. Ahora, la otra pregunta era cuánto queda, pero en este caso, bueno, queda también una mitad. Tenemos también, por ejemplo, que si uno llama unidad a un chocolate, que era este, por ejemplo, digamos que era así, ¿verdad? Esa es una unidad. Y digamos que tenemos otro chocolate, es otra unidad. O tenemos otro inclusive, es otra unidad. Aquí yo estoy diciendo que esta es una unidad y una unidad. Si yo me hubiera comido todo las 3 unidades, que digo yo, me comí 3 unidades, 3 chocolates. Pero si por ejemplo yo quiero ver cuánto representa en una fracción que me haya comido toda una unidad, o sea, todo un chocolate, digamos que aquí me comí también todo este y me comí estos 2 pedacitos del siguiente. Entonces, si uno quiere representar eso como una fracción, uno dice, bueno, ¿cuánto me comí? Entonces puede ser una fracción impropia o un número mixto. Entonces el número mixto que nos dice que aquí hay una y una, o sea, son 2 unidades. ¿Y cuánto de la siguiente? Es decir, más 2 pedacitos de, dijimos que esto tenía 10 pedazos, ¿verdad? 2 de 10, que se simplifica a un quinto esa fracción. Entonces decimos que la cantidad sería 2 y un quinto. Eso está expresado como un número mixto. Si uno quiere verlo como una fracción impropia, ¿qué decíamos? Decíamos que la cantidad entera multiplica el denominador, 2 por 5, 10, más el numerador, 11 de 5. Entonces yo me comí 11 pedacitos de unidades, que son 5 pedazos cada unidad. Entonces vamos a ver si es cierto. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No coincide el 11 con el 22, pero ¿qué estamos diciendo? Que 22 de ¿cuántas? Y cada unidad tiene 10 pedacitos. 22 entre 10, si uno lo simplifica, mitad de esto es 11 y mitad de esto es 5. Y ahora sí tenemos 11 quintos, que sería esto mismo, ¿verdad? Eso es viéndolo desde el punto de vista que cada uno de estos pedacitos es una unidad. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esos 3 pedazos de chocolate?
pero yo digo que todo esto es lo que viene en el paquete, o sea, toda esta es mi unidad. Y vamos a suponer que nos comimos lo mismo, o sea, nos comimos todo esto, nos comimos todo esto y nos comimos esto. Entonces, ¿cuánto diríamos aquí ahora que es la parte del chocolate que yo me comí? Entonces estamos diciendo cuántos pedacitos hay en esta unidad. Aquí hay 10 pedacitos, aquí hay 10 pedacitos y aquí hay 10 pedacitos. O sea, ¿cuántos tiene esta unidad? Tiene 30. Entonces uno dice, ¿cuántos me comí de esos 30? Entonces estos serán 10 y 10 son 20 y 2, 22. 22 de 30. Y este número no coincide con el anterior. Se puede simplificar. Esto es 11, esto es 15. Pero antes teníamos una cantidad que era 11 de, vamos a ver si está por aquí, 11 de 5. Y ahora tenemos una cantidad que es 11 de 15. Entonces, ¿por qué las fracciones no son iguales? Y es precisamente por eso, porque dijimos que la unidad está variando en su cantidad. Primero decíamos en esta parte que las unidades eran cada chocolate por aparte. Este y este. Entonces son 3 unidades. Y ahora estamos diciendo que todo viene en un solo paquete, a lo que le llamamos unidad, que sería todo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con números fraccionarios, porque depende de la unidad, uno va a tener más de la unidad o menos de la unidad. Entonces, bueno, eso es una forma de representar lo que son fracciones. Ahora, volviendo al tema de porcentajes, fracciones y decimales, vamos a ver conversiones entre estas cantidades. Entonces, por ejemplo, para pasar de fracción a decimal, si yo lo que tengo es esta fracción, un medio, y yo quiero convertirla en decimal, ¿qué es lo que yo hago? Dividir, simplemente dividir. Entonces uno toma la calculadora y uno dice 1 entre 2 y eso da 0,5 y listo. Entonces pasar de fracción decimal es dividir la cantidad del numerador entre el denominador y eso nos da el valor decimal. Ahora la fracción, recuerden que no siempre es solo una fracción donde el numerador es más pequeño que el denominador, en este caso propia. Puede ser una fracción impropia en la que teníamos, qué sé yo, 5 de 2. Entonces, si nosotros queremos ver cuánto es 5 de 2, nosotros dividimos el numerador entre el denominador. Y eso sería, vamos a ver, 5 entre 2 nos da 2.5, ¿sí? La mitad. Entonces uno dice 2,5. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que son dos cantidades unitarias y la mitad de la siguiente, 2,5. Entonces ya vamos viendo también cómo hay una relación en una fracción impropia y un decimal como una fracción impropia en un número mixto. Entonces vamos a poder hacer la conversión. ¿Cómo se expresaba esto como un número mixto? Decíamos que el 2, ¿cuántas veces cabe en el 5? Entonces decimos 2, 4, ya no más porque 6 se nos pasa de 5, entonces sería 2 partes enteras y de 4 a 5 hay 1 entre el denominador que es 2. Entonces uno dice 2 y un medio. 2 y un medio es lo mismo que decir 2 más un medio. El 2 es esta parte y el un medio es 0.5 que lo tenemos acá. Es esta parte de acá. Entonces uno lo suma y dice 2,5. Después tenemos la conversión de fracción a porcentaje. Entonces, de fracción a porcentaje, por ejemplo, tenemos el mismo medio. Para pasar a porcentaje, uno dice por ciento. Esa es la relación que uno hace. Entonces uno dice por ciento. Entonces uno representa una cantidad por cada 100. Entonces, ¿qué decimos? Que esto sería igual a 1 por 100, 100, entre 2, 50. Pero siempre un porcentaje lleva el simbolito que dijimos ahora, que es este que significa el por ciento. Entonces, 50% es la mitad de cierta cantidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, 2 quintos, representado como porcentaje, decimos 2 quintos multiplicado por 100, eso nos va a dar 2 por 100, 200 entre 5, y al simplificar
ya tenemos el porcentaje, que sería un 40%. Y así es como representamos una fracción como un porcentaje. Después, un decimal convertido a fracción. El decimal a fracción, por ejemplo, tenemos la cantidad 0,4 y lo queremos ver como una fracción. Entonces hay muchas formas de hacer esto. Uno puede hacerlo en la calculadora, simplemente poniendo en la calculadora 0,4 y le da enter y eso le da la fracción simplificada. Ahora esa es la forma más rápida, digámoslo así, pero si uno no tuviera la calculadora, la forma de hacerlo puede ser la siguiente. La coma está aquí, la que nos dice es el decimal. Para poder expresar un decimal como fracción, recuerden que la fracción era un entero entre un entero, entonces uno no puede tener valores decimales, lo que hace es correr un lugar, la coma. Entonces, ¿qué decimos? Si se corre un lugar nos queda 4, dividimos entre un 1 y la cantidad de espacios que corrimos. Como corrimos un lugar, decimos 4 entre 10. Y esto se simplifica, mitad 2, mitad 5, decimos que es 2 quintos. Y ya tenemos el decimal expresado como una fracción. ¿Ok? Entonces, bueno, igual hay muchas maneras de hacer esto. Inclusive hay decimales que son, como dijimos ahora, con expansión decimal infinita. Puede ser periódica o no periódica. Las que no son periódicas no se pueden hacer en fracción nunca. ¿Por qué? Porque ya no coincide con lo que hablábamos de un entero entre entero. Pero las que son finitas, o sea, que terminan en un valor como este 0,4, perdón, o que sean 0,22222 periódica infinita, se pueden convertir a fracción. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, S? Si tenemos 0,222 y ahí sigue. Entonces, bueno, hay varias técnicas de cómo hacer esto. Nada más lo pongo para que quede como cultura general, pero lo que uno hace es lo siguiente. Es una de las formas que uno aplicaba. Uno dice, mi cantidad de n es 0,2222 y ahí sigue al infinito. Si yo digo, bueno, yo quiero correr esto a una cantidad que tenga el mismo decimal, entonces yo lo que hago es moverme un lugar aquí en el decimal. Entonces, si yo me muevo a un lugar, lo que hago es multiplicar por 10 esta cantidad. Entonces yo digo que 10 veces n sería, corriendo 1, nos queda 2,2222 y ahí sigue el infinito. Entonces lo que uno hace es lo siguiente. Uno tira una línea por acá y uno dice, bueno, yo voy a restar de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuánto es 10 menos 1? Sería 9n. Y si uno dice 2,2222 menos 0,22222, igual restando hacia arriba, sería 2, que es la parte entera, 2 menos 0 es 2. Y la parte decimal desaparece, entonces nos queda un 2 nada más. Y luego lo que uno hace es despejar la ecuacióncita. El 9 que multiplica la n pasa a dividir al 2. Entonces, n, que es lo mismo que teníamos inicialmente, va a ser expresado como 2 novenos. Y esta sería la cantidad fraccionaria del 0,2222. Pero bueno, como les dije, esto es cultura general. Son simplemente formas de cómo convertir de una cantidad decimal a una fraccionaria. Esto no aplica igual para todos los casos que sean expansiones de este tipo. O sea, depende de cómo sea la expansión, uno tendría que hacer una estrategia distinta. Pero bueno, lo que queríamos era convertir decimales a fracciones y ahí estamos haciendo el ejemplo. Después, un decimal expresado como un porcentaje. Un decimal como un porcentaje, por ejemplo, el mismo 0,4. Entonces, ¿cómo lo hacemos en porcentaje? Aquí, porcentaje es por ciento. Entonces decimos la cantidad por 100. Y al multiplicar 0,4 por 100, dos ceros corren la coma a dos lugares. Entonces sería un 40. Y siempre se pone el simbolito de porcentaje, 40%. Entonces otra cantidad, 0,25. Si lo queremos ver como porcentaje, decimos por 100. Y esto sería, correr dos lugares, 1, 2, un 25%. Y así podemos hacer cualquier cantidad. Por ejemplo esta, 3,5. 3,5 decimos por 100 y sería correr dos lugares. Aquí tenemos solo espacio para uno, pero corremos un lugar más y hay que agregar un 0. Entonces sería 300
Ok, recuerden que una cantidad puede ser mayor a la unidad o menor a la unidad. En estos dos primeros casos, los porcentajes son menores a la unidad. La unidad es por ciento, un 100%. Entonces un 40 de 100 y un 25 de 100. Pero en este último caso, decimos que es 350%. O sea, se excedió. 350 se excede de 100 en 250. Entonces es mayor que una cantidad entera. Porcentaje a fracción. Si tenemos un porcentaje, por ejemplo, 70%, y lo queremos expresar como una fracción, ahora lo que hacemos es este por ciento es lo mismo como están diciendo por ciento, cada 100. Entonces decimos que eso sería 70 entre 100. Y si uno puede simplificar, simplifica. En este caso un 0 se cancela con un 0 y nos queda 7 sobre 10. Esa sería la cantidad fraccionaria equivalente a ese porcentaje. Otro, por ejemplo, un 40%. Entonces decimos 40% es 40 sobre 100. 0 se da con 0, nos queda 4 entre 10, que tiene mitad 2, mitad 5. Entonces decimos que esto sería 2 quintos. Y es una cantidad porcentual expresada como una fracción. Después tenemos porcentaje decimal. Entonces, porcentaje decimal, usando el mismo porcentaje, que sé yo, 70, ¿cómo hacemos para expresarlo como un decimal? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es lo mismo que dijimos ahora, es entre 100. Pero ya no vamos a decir como 70 sobre 100, sino que al decir entre 100, este por ciento es entre 100. Vamos a decir que la coma está aquí al final o donde aparezca, y dos ceros al dividir se corren hacia el lado izquierdo. Entonces vienen para acá. Entonces decimos, si aquí está la coma al final, aquí hay 1, 2 y aquí queda la coma. Entonces va a ser 0,7. ¿Okay? Si tenemos un 4%, decimos que esto sería 0, si la coma está aquí, va 1, perdón, va 1, 2, queda ahí, ¿verdad? Entonces 0,04. Entonces así es como vamos a pasar un porcentaje a un decimal, dividiendo entre 100, corriendo la coma hacia la izquierda, dos lugares. Después podemos decir entonces que una fracción y un decimal son equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Que simplemente tenemos que dividir o bueno, dividir, sí. Si tenemos una fracción, dividimos el numerador entre el denominador para tener un decimal. Y un decimal lo poníamos, ese creo que no lo trabajamos, decimal a fracción, ¿o sí? Sí, sí lo trabajamos. Y lo que hacemos, por ejemplo, 0,4, para poner el ejemplo. 0,4 es un decimal. Si queremos verlo como fracción, decimos lo que queremos es que el numerador tenga una parte entera. Entonces decimos, se corre la coma en lugar, 4, entre 10, porque decíamos que corríamos la cantidad de ceros que se movían en los espacios. Entonces 4 entre 10 se simplifica a 2 quintos y ya tenemos una fracción. Entonces fracción y decimal son equivalentes. Y decimos que si tenemos una fracción o un decimal entonces y queremos ir a porcentaje, lo que hacemos es multiplicar esas cantidades por 100. Porcentaje por ciento. Entonces fracciones o decimales van a porcentaje multiplicando por 100. Y si lo que tenemos es un porcentaje y queremos ir a una fracción o un decimal, lo que hacemos es dividir esa cantidad porcentual entre 100. Entonces si queremos ir a fracción, se hace la división. Y si queremos ir a decimal, corríamos la cantidad de espacios hacia la izquierda que tengamos en esta cantidad, o sea, dos lugares. ¿Okay?